Estamos con Felipe Schwartz, abogado especialista en cuestiones laborales. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, Felipe? Yo soy el trabajo hace 24 años aproximadamente como abogado y llevo prácticamente 2 décadas especializándome en derecho del trabajo. Ujú. Bueno, vinimos te imaginarás que es para hablar un poco sobre la reforma laboral. A grandes rasgos, no sé si tuviste la oportunidad de leer el proyecto o los puntos más importantes. Sí, por Eh, supuesto. Según tu criterio, ¿a quién favorece esta reforma? Favorece principalmente a los financistas amigos del poder, amigos del gobierno y a los que están en el gobierno, entre otras cosas porque tiene algo bastante escandaloso, por llamar de alguna manera, que es la creación de un fondo de asistencia laboral que se denomina FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que implica una quita de contribuciones a la seguridad social, es decir, no retenciones sobre el sueldo de los trabajadores, sino la contribución patronal, lo que el empleador paga por encima del sueldo bruto, que en vez de destinarlo a seguridad social, en parte lo destina a este fondo de asistencia laboral, que va a ser administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, comisiones mediante, y van a provocar un negocio financiero con lo que debería ser la protección constitucional contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque la Constitución manda proteger contra el despido arbitrario, el despido sin causa o el despido sin causa justificada. ¿Cómo lo hace? Estableciendo una indemnización que deben pagar los empleadores, que eso también tiene un carácter disuasivo, es decir, uno sabe que si despide, tiene que pagar. Por lo tanto, eso se borra de la ley, no existe más lo que es ese carácter disuasivo, a los empleadores no le va a salir nada esto porque en vez de destinar a seguridad social, lo destina a este fondo, con lo cual se provoca este escandaloso negocio financiero que va a haber, reitero, a favor de los principales beneficiados de esto, que transformaron lo que debería ser eh, la protección mínima que tengan trabajadores y trabajadoras para poder percibir una indemnización y que eso además repercuta en el día a día de la relación de trabajo para que el empleador sepa que si despide tiene que pagar, eso no va a existir más. Va a tener una repercusión en el día a día de la relación de trabajo y va a provocar este negocio escandaloso que decía con consecuencias sociales muy disvaliosas, ni más ni menos que en la seguridad social. Es plata de jubilaciones y demás prestaciones va a ingresar menos dinero a la seguridad social y eso va a repercutir en las futuras jubilaciones. Vaya uno a saber con qué se van a venir luego respecto de lo que vayan a querer hacer con las jubilaciones. Bueno, sería otro tema, pero hoy por hoy lo que tenemos es, principalmente va a favorecer a esos sectores y a las grandes empresas multinacionales que puedan operar en la Argentina y que se van a ver beneficiadas también con la apertura de las importaciones y todo ese tipo de cuestiones que ya sabemos que está repercutiendo de manera muy negativa sobre la industria nacional. Podemos hablar de ejemplo de FATE, podemos hablar de la industria textil. Por eso, si tenemos que ser beneficiados, esto nos va a beneficiar a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, para nada. No, no, la creación de empleo, la generación de empleo no depende del derecho del trabajo, depende del funcionamiento de la economía. Por lo tanto, estas empresas van a seguir teniendo los mismos problemas que vienen teniendo y desde ya puntualizo y remarco que ya tuvimos una reforma laboral en 2024, julio de 2024, con la ley bases, un capítulo muy importante en la ley bases que tuvo también un retroceso muy importante en quita de derechos laborales. También decían que era para generar empleo, para facilitar la contratación y demás cuestiones, y nada de eso pasó. Cierre de empresas, despidos por doquier, por lo que te decía. Todo depende de la economía, del funcionamiento de la economía y no del derecho de trabajo. Y eso es así en cualquier lugar del mundo en el que funcione el sistema capitalista, que es el que funciona en prácticamente todas partes del mundo, por más que no quieran entender ahora que había comunismo acá en la Argentina y todo ese tipo de cuestiones del discurso político que no tienen ningún tipo de razonabilidad. eh, por eso depende del funcionamiento de la economía, es decir, que marche la economía, que se necesite contratar, que se necesite vender, que haya mayores ventas, entonces se necesita mayor mano de obra y ahí se contrata y se vende un producto, se presta un servicio, etcétera. Así funciona. La Organización Internacional del Trabajo hizo encuestas hace un tiempo sobre decenas y decenas de países para ver si existía alguna mínima relación entre esta cuestión de que se declama mucho de la quita de derechos y la generación de empleo, y se comprobó claramente que no.
Es decir, esto es un análisis que puedo hacer a nivel mundial, no solo de la Argentina, pero reitero, lo tenemos demostrado en nuestra historia reciente con la ley base, pasó en los 90, y va a pasar ahora, no va a tener ningún tipo de beneficio esto para las pequeñas y medianas empresas tampoco. Y por supuesto que los principales perjudicados van a ser los trabajadores y trabajadoras y también las organizaciones representativas. Hemos hablado con distintos secretarios generales, delegados gremiales, y les consultamos sobre la reforma laboral y todos nos dijeron algo, o la mayoría nos dijeron algo, eh, con las mismas palabras que te estoy por decir ahora, que era la ley laboral, la reforma laboral ya está funcionando de hecho antes de la aprobación Ujú, de la ley. Esto va en línea con lo que dijiste de la ley bases. Eh, y también dijiste que no hubo ninguna mejora en las condiciones de trabajo para las trabajadoras y tampoco para las empresas. ujú. ¿Cómo es que se logra, cómo es que se llega a sancionar una ley de esta forma, digamos? Bueno, ese es un tema muy largo y muy profundo. Son varios factores. Por dar algún ejemplo, yo creo que hay crisis de representación sindical, hay, hay un montón de problemas que emergen del sistema de representación sindical que tenemos, de la actuación, hay una responsabilidad propia también de los sindicatos, y esto hay que trabajarlo internamente, hay que debatirlo seriamente, hay que analizar por qué pasó. Que no es solo echar la culpa para el otro lado, también hay que hacer una mea culpa eh, interno. Hay también una crisis de identidad, de cómo se percibe la clase trabajadora. No se ve como trabajadora cuando se percibe independiente, por todo esto que un poquito charlábamos recién de cómo es el manejo de las redes sociales, de las operaciones mediáticas y de los trabajos de coaching, incluso en las propias empresas se hacen trabajos muy fuertes. En las empresas de trabajadores contratados a través de plataformas digitales, son trabajos muy fuertes de coaching que le hacen creer a la gente que son independientes cuando están trabajando en relación de dependencia para una empresa multinacional que los contrata a través de una plataforma digital, y eso genera un montón de crisis de autopercepción. Después también tenés una diversificación en los modos de trabajar hoy en día, que vienen ya de los 70 con las tercerizaciones y demás. Eso va produciendo aislamiento y se vio radicalizado con la pandemia y con el trabajo a distancia, el teletrabajo. Dicho sea de paso, la ley esta deroga la ley de teletrabajo que se ha sancionado en pandemia. También deja fuera de la protección laboral a todos los trabajadores contratados a través de plataformas digitales, pese a que dicen que una de las excusas también era que había la modernización laboral que le llaman, y la necesidad de dar cuenta de la nueva tecnología, la incidencia de la nueva tecnología en el mundo del trabajo. Bueno, fíjate lo que hicieron. Derogaron la ley de trabajo, así sin más, y dejan afuera de la protección a los trabajadores contratados a través de plataformas. Dejan en claro, hay una discusión a nivel mundial respecto de si ingresan o no el derecho de trabajo. Yo entiendo que sí, claramente en la gran mayoría de los casos, sobre todo los trabajadores de empresas de transportes de mercadería y demás, y de personas. Hay un fallo contra Uber acá en Uruguay, de la Corte Uruguaya, está, hay en otras partes del mundo también, pero para venir acá cerquita, en Uruguay les reconoce carácter dependiente. Bueno, nuestros legisladores dijeron que no. También hay experiencias legislativas en Latinoamérica similares de reconocimiento, esta, no muchas, pero hay algunas, de reconocimiento de relación laboral. Pero en definitiva, hay como una especie de dispersión, un aislamiento, eh, también un ataque del poder político y económico, y el poder político que expresa ese poder económico y al cual sirve, de una profunda individualización. Eso vas a salvar solo, de vos depende, salvarte solo contra un mundo, viste, que se te presenta muy en contra y que vos tenés que poder solo con eso. Por ahí yo siempre remarco en ese sentido, también lo charlábamos de la importancia de entender un poco qué es lo que está pasando ahora. Hay un filósofo surcoreano, el Byung-Chul Han, que lo analiza mucho todo esto respecto de el trabajador, cómo el trabajador se siente independiente, cómo ingresa desde lo comunicacional las noticias de una manera falsa. Recién, por ejemplo, un ejemplo de los tantos que habrán visto ustedes de las entrevistas que se hacen en la calle, la gente repite lo que dicen algunos periodistas. Algo había que hacer. No, y ahí había que hacer algo, pero le preguntan, ¿qué de bueno tiene esto? Son trabajadores. Y no saben decirlo.
¿Entendés? Entonces, pero entonces hay un mensaje que ingresa de manera muy fuerte. Yo de que vos me preguntaste hace cuánto me dedico a esto. Desde que me dedico a esto, seguro que escucho muchas de las cosas que se venían diciendo ahora. Pero no recuerdo ni siquiera con la sanción de la ley base, estamos hablando hace menos de 2 años, la intensidad que esto tuvo desde el aparato comunicacional y de las redes sociales para poder imponer una ley así. Digo imponer. ¿Por qué? Porque me decías, ¿cómo puede ser que salió esto? No recordando un poco el proceso que tuvo esto. Esto se debatió, entre comillas, se debatió, porque fue ínfimo el debate en extraordinarias, Ujú. cuando es una ley amplísima. Uno de los aspectos de esa ley, por ejemplo, la huelga, la regulación que tuvo en la huelga, debió ser debatido de otra manera mucho más amplia, en sesiones ordinarias, con otra participación de la academia, con otra participación de los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones. Acá hubo en el Senado y en diputados una mínima intervención de representantes sindicales, de ex jueces, también en diputados algún magistrado en el cargo, una magistrada habló, pero muy poquito, ¿viste? En extraordinaria, son leyes que modificaron el derecho individual, el derecho colectivo, la seguridad social. Hay un traspaso también de la justicia nacional del trabajo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un tema un poquito también extenso, pero eran demasiados temas los que se trataron para meterlos en una ley así, para tratarlo en extraordinarias. Por eso digo, fue profundamente antidemocrático cómo se lo impuso. Por eso es que va a tener, cuando se va empezando a tomar conciencia, no se tomó debida conciencia del tratamiento que esto tenía, de la complejidad y de lo nocivo que era para la clase trabajadora, empezaron a aumentar las consultas. Che, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Uy, había sido que era tan grave. Y vos fíjate lo que pasó con el tema se terminó agregando al proyecto original en el Senado, el tema de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades que no tienen que ver con el trabajo, que era gravísimo eso, era extremadamente grave, pero era llamativo cómo por ahí funcionó como una pantalla de todo lo demás. Vos veías periodistas que se alarmaban por eso y vos decías, bueno, está perfecto que se alarmen por esto. Involucrar cuestiones discriminatorias por motivo de salud, venimos de la pandemia, o sea, que una persona se sienta necesitada para no poner parte de su salario de ir a trabajar cuando puede tener una enfermedad contagiosa y poner en peligro, la podía hasta involucrar una cuestión de salud pública, la reforma en ese sentido. Y estaba bien que se alarmen, pero no se alarmaban por todo lo demás. ¿Cómo fue esto? Hasta Patricia Burri lo llevó a decir, bueno, al final nos vino bien. Realmente fue extremadamente lamentable y es profundamente antidemocrático cómo se impuso una ley. Este tipo de legislaciones merecen democráticamente ser tratadas de otra manera. Ujú. Llegar con cierto tratamiento, incluso a la propia Cámara, con cierto tratamiento previo, que se conozca, que se debata en los lugares de trabajo, que debatan empleadores, trabajadores. Por supuesto que los empleadores también tienen que tener sus representaciones para que se lo escuche, para debatir. Acá fue una imposición de arriba a abajo, bien autoritario. Quiero que me expliques, si podés brevemente, qué significa que varios estatutos profesionales se Ujú. deroguen. Sí, vos fíjate ahí también lo que hacen. Perdón, cómo Perdón, funciona también dentro de esta normativa, este sistema, un estatuto profesional. los estatutos profesionales tienen relación con la ley general de mejora o no. Por ejemplo, es el personal de servicio doméstico, en la última ley que se sancionó de ellos, pero iba esta, eh, había mejorado bastante la situación, pero no llegaba a ser la protección mínima que tiene en general cualquier trabajador en relación de dependencia. A las trabajadoras de meta se le quita un poquito más de derechos, no se los derogó. Sí se derogaron los estatutos que sí daban igual o mayor protección o clarificaban la situación, como por ejemplo los del teletrabajo. No era gran cosa la ley, no era un estatuto, pero era la ley de teletrabajo que se había agregado eh, a la ley de contrato de trabajo con algunas reformas, pero algunas cuestiones clarificaba respecto de ellos y le daba algunos beneficios. Lo derogaron. Van a pasar a regirse por la ley general, por la ley de contrato de trabajo general. Y, por ejemplo, el Estatuto del Periodista Profesional, que sí contenía mayores derechos, por ejemplo, en las indemnizaciones, el régimen común, o el de viajantes de comercio, ahora van a pasar no es que no van a ser más empleados
sí van a pasar a ser, pero con un régimen menos protectorio que el que tenían sus estatutos. La lógica de la ley es esta. Los estatutos más protectorios, o a la mayoría de los estatutos que tenían protección mayor que la ley general, lo derogan, por darte los ejemplos que te di. Y a los que tienen una protección menor que la ley general, no se los deroga, siguen vigentes, pero se le hacen algunas reformas también peyorativas para trabajadores y trabajadoras. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, por ejemplo, Estatuto del Periodista, ahora el periodista, si seguimos los lineamientos de la ley, más allá de los planteos de inconstitucionalidad que se hagan y de las disputas que se puedan dar en el campo de la relación de trabajo y sobre todo la relación colectiva de trabajo, la organización para tratar de combatir en los hechos justamente esta ley, más allá de eso, técnicamente hablando, pasás a regirte por la Ley General de Contrato de Trabajo. Esa protección mayor que te da tu estatuto ya no está en la ley. Por lo que me Sí, o decís, sea, se derogó, se sí, dejó sin efecto. por lo No está que me más. decís, se iguala para abajo. Sí. Se iguala para abajo. Perfecto. Eh, sobre los... Estamos hablando de gente que está en blanco. Sí. ¿Qué pasa con aquellos, recién nombraste a los trabajadores independientes de aplicaciones, se le dice Ujú. ahora, eh, con los monotributistas, con los cuentapropistas, con los freelancers, con los trabajadores de aplicaciones, que ya no tenían, por ejemplo, aguinaldo, no tenían vacaciones pagas, no tenían indemnización? eh, Eso que era la excepción pasa a ser la norma. Claro, vos fíjate que ahí está también una de las distorsiones del lenguaje que se hacen. Pues, el antagonista social del trabajador no registrado, ¿quién es? ¿El empleador? Ujú. No. El culpable de que vos estés no registrado es tu compañero de trabajo que sí está registrado. Fíjate cómo se traslada el antagonismo social, el antagonismo de clase y los intereses diferenciados que hay entre empleador y trabajador, se los traslada al interior de la clase trabajadora para provocar división. Eso existió de nacimiento de la industrialización. Entonces, y si no vamos antes, en la propia corporación había intereses diferenciados entre los compañeros, aprendices y demás. Pero por volver un poquitito, te quiero decir, no es nuevo tampoco esto. Prácticamente nada de lo que hacen es nuevo. Sí tiene otro dimensionamiento, otras maneras de ejercer el poder sobre la psicología, sobre la psique de las personas para poder imponer, y esto que hablábamos un poco de las redes sociales en general, y bueno, la situación de crisis de identidad, dispersión, individualismo en general. Pero las nuevas técnicas de control son nuevas. Las técnicas de control son nuevas, pero no el contenido. Dividir a la clase trabajadora pasó siempre. El tema es que los trabajadores que anteriormente tenían en las leyes reconocidos los derechos, pero de hecho no los tenían en la práctica, igual podían reclamarlos. O sea, no es que porque vos estabas no registrado, no tenías derecho a poder hacer un reclamo, ser representado colectivamente, iniciar una acción judicial. Simplemente había un incumplimiento del empleador en ese sentido, porque también se cree que no, como a mí no me registraron, yo no tengo ningún derecho. ¿Entendés? Entonces ahora, gracias a esta ley, se creen que van a hacer que los registren y le van a solucionar todos sus problemas a costa de sus trabajadores registrados. A ver, pero entiendo un poquitito que tu pregunta va para el lado de que si esto va a empeorar la situación de ellos, seguro que va a empeorar la situación. Seguro. Porque todo va, como vos me dijiste también bien recién, a igualar para abajo. Es absolutamente falso que esto vaya a generar algún tipo de beneficio para la clase trabajadora no registrada y que los problemas de registración que tiene Argentina sean culpa de la legislación laboral que teníamos. Y digo teníamos, bueno, ya es realidad la nueva ley. Ahora tenemos otra ley, pero lo que también seguimos teniendo es nuestra Constitución Nacional, nuestros tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto. Bueno, ahí se va a jugar un papel muy importante a futuro, pero el debate que se haga desde la academia o judicial no es que no tiene nada que ver con lo que pasa en la práctica, en los hechos, con los que cómo las propias organizaciones, los trabajadores pueden aglutinar fuerzas para combatir esto. Eso después se representa también. No es lo mismo que no se haga nada que hacerlo, que alzarse contra esto en el sentido de organizarse colectivamente de manera pacífica. Son derechos totalmente humanos, constitucionales, convencionales, y por supuesto dar el debate también en la cuestión judicial.
pero no sé si respondo a tu pregunta. La Ujú. pregunta era esa. Primero, Sí. pero me interesaba remarcar porque decía, no, el culpable es tu compañero registrado, no, no Ujú. el empleador que no te paga. Y no va a generar nada, va a empeorar la situación, porque lo que hace es legitimar un montón de situaciones, y ahí a un refuerzo de la respuesta desde el punto de vista técnico, lo que hace es legitimar en la ley un montón de irregularidades, de fraude laboral en la contratación, en la tercerización, cuando alguien se pone en empresas pantalla que no son verdaderas empleadores, o empleadores interpuestos, relaciones laborales tercerizadas. este, hay cambios también que ya tenía la ley bases, algunos de estos ya tenía también la ley bases, y apunta básicamente eso, a tratar de legalizar cuando hay dudas respecto de si se configuró una relación de trabajo. eh, Da vuelta a todo lo que sigo el derecho al trabajo para explicarlo así de una manera lo más simple posible y tratar de a eso que vos me preguntaste, darle visos de legalidad. Por eso te digo, es que no va a mejorar la situación de ese trabajador. Pretenden darle más herramientas a los empleadores para legitimar esa situación de irregularidad. Recién me dijiste que muchos trabajadores se fueron dando cuenta de lo que esto implicaba sobre la marcha y se van a seguir dando cuenta a medida que siga pasando el tiempo y vean una pérdida clara de derecho o de beneficio por lo menos. Y la pregunta es concisa. De acá en más, ¿cómo seguimos? ¿Quién, quién puede ser el que aglutine todos esos reclamos, esos pedidos que van a aparecer de acá en más? Y si eso va a tener tiene alguna, se van a poder solucionar para los trabajadores positivamente. Bueno, eso va a depender justamente de los trabajadores y las trabajadoras, y de las organizaciones. Eso es lo que hay que entender. Primero hay que tomar debida dimensión de la gravedad para poder, bueno, no sé, se reaccionó a tiempo para mí, eh, de la manera que se debió haber reaccionado. Hubo también eh, algunos problemas de comunicación, de información, de debate, faltó. Tratamos algunos de hacer lo que pudimos en ese sentido, eh, pero no se puede avisorar un resultado. Tampoco podemos esperar un profeta. este, Tampoco podemos esperar a alguien que nos salve. Nos tenemos que salvar nosotros, se tienen que salvar las propias organizaciones. No puede estar esperando que un juez te venga a salvar, que el Poder Judicial del Estado te venga a salvar. Entonces, el primer paso para mí en esta situación tan caótica, para mí es la peor reforma laboral, por más regresiva, por lo menos de la democracia, es absolutamente tremenda y tiene una gravedad muy pronunciada en el sentido de lo relacionado que están los institutos reformados para poder articularse entre sí, para poder perjudicar. Todo análisis que se haga de la ley tiene que ser tenido en cuenta pensando que en todo momento tenés tu despido pagado, que no le salió nada al emperador por lo que decía al principio del PAL. Entonces, cualquier reclamo que vaya a hacer respecto de jornada de trabajo, que es tremenda la reforma en ese sentido, que va a modificar no solo la posibilidad de extender la jornada diaria sin pagar horas extras, sino que va a incidir esto en el desarrollo familiar, que va a tener mayor implicancia en lo que son las tareas de cuidado, y por supuesto las mujeres son quienes más lo van a sufrir, porque te van a desordenar la vida. Te van a poner decir un día, no, hoy trabajas 10 horas, mañana trabajas 4, mañana trabajas 8, mañana trabajas 12 y encima no cobras horas extras. La jornada diaria es lo que complica. Todo el tiempo tener presente justamente esto de la imposibilidad o lo limitado que va a estar tu reclamo, porque aquel carácter disuasivo que tiene la indemnización por despido ya no va a estar más, como decía al principio. Estás despedido en todo momento. Después, antes, para seguir respondiendo tu Ujú. pregunta, remarcar algunos aspectos, viste, eh, y el ataque a las organizaciones colectivas. Y dentro del ataque a las organizaciones colectivas es fundamental también esto, una reforma para mí, la prácticamente anulación del derecho de huelga que hace. Es imposible que un Estado democrático conviva sin un reconocimiento del derecho de huelga. Y eso está en todos los tratados internacionales, está en la Constitución, está en un montón de normativa y jurisprudencia nacional e internacional aplicable a nuestro país. Que los legisladores hayan ido para otro lado lo torna absolutamente inconstitucional. Pero, en definitiva, por eso para mí es lo importante visibilizar esto, tomar conciencia de lo que pasó. Está bien, ahora ya está, ya se aprobó la ley. ¿Cómo actuamos? ¿Está? ¿Cómo nos organizamos? Y eso no depende de lo que yo pueda decir o cómo yo diga que tenga que hacer. Son los trabajadores y las trabajadoras que tienen que entender que ellos, de ellos depende
poder organizarlo y poder en cada espacio empezar a combatir esto. La cuestión técnica sí la vamos a hacer abogados, abogadas, haremos los planteos que se puedan hacer. Por supuesto que hay, las centrales sindicales tienen en ese sentido, tanto la CTA como las dos CTA como la CGT tienen representaciones más amplias para hacer acciones judiciales, tiene alcance nacional y bueno, CGT ya hizo un planteo judicial, pero como te decía, el primer paso es visibilizarlo y el segundo es actuar. Nada va a venir de arriba, nada te va a caer del cielo. Hay un jurista muy importante, Luigi Ferraioli, un filósofo del derecho italiano, muy profundo, todo, pero dice, ningún derecho social cayó del cielo. Y eso cualquiera que haya peleado por un derecho, no hace falta que se lo diga Ferraioli, lo sabe que se lo conquistó. Y quien conozca un poco la historia del derecho de trabajo va a entender que se construyó a partir de las luchas colectivas. Y eso fue gestando el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no lo crearon los abogados y las abogadas y los juristas. Lo creó el trabajador y trabajadora peleando por sus derechos, y así se gestó. Y se gestó colectivamente. Y un requisito para mí, sí, esencial es justamente es pensar colectivamente. Comenzar a tener más conciencia de que lo colectivo va a ser lo que va a determinar todo. Pensar colectivamente es justamente pensar en el conjunto, visibilizar que cualquier acción que yo entable puede venirle mejor o peor a alguien que está en identidad de situaciones, y en pensar en el grupo, pensar en la colectividad. No existe la posibilidad que se salven solos, no existe esa posibilidad. Eso beneficia al poder. Esta pregunta es más de carácter filosófico, si se quiere, porque yo tengo un PDF donde está la ley, digamos, puse control F y puse servicios. Y me daba como 300 veces la palabra servicios repetida dentro del documento. Hice lo mismo con derecho, y creo que está en una o dos. Em, en el espíritu de la ley está suplantar la palabra derecho por servicios esenciales. Ujú. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, totalmente. En el espíritu no me gusta decir el espíritu de la ley, pero en la intención En de la quienes intención, gestaron mejor. esto y en lo que la ley expresa, que hicieron, los que hicieron No, me esto. refiero, sí, No, esto es por eso, me dijiste sí, filosófica, algunos hablan del espíritu de la sí. ley, hay unos juristas muy buenos que dicen, las leyes no tienen espíritu, representan algo que dijo alguien Ujú, y expresan un contenido ideológico muy claro, ujú. que es totalmente hablar de libertad con la relación de trabajo, o sea, negar la relación desigual y de poder implícito que tiene un vínculo de trabajo. ¿Está? Hay una situación estructuralmente desigual de poder. Eso está totalmente negado en la ley. Después le sacaron, en un artículo de la ley de contrato de trabajo, le sacaron la referencia a la justicia social como una manera de poder resolver en un caso concreto cuando no está expresamente determinado en la ley. ¿Cómo se resuelve? Se acude a principios generales y la justicia social lo sacaron de la ley. ¿Entendés? Después cambia toda la figura contractual y constantemente trata de imponer la palabra libertad para pactar jornada laboral, por ejemplo. O sea, tiene una ideología y un sesgo totalmente negador de la realidad material de la cual surge ese vínculo de trabajo. O sea, tratar como iguales a los que son desiguales. ¿Está? Y es tremendo eso. Ujú. Sí, me refería también a, hay cuestiones como la educación, Ujú, que es un derecho, no es un servicio, y ujú. lo tratan como Ah, servicio. claro. Eso, en realidad, la cuestión esa de servicio esencial, que tanto se habla, es una técnica para limitar el derecho de huelga. ¿Cuándo se hace eso? Cuando se reconoce que el ejercicio del derecho de huelga puede poner en peligro otros bienes fundamentales para la sociedad. Está la vida, la salud, la seguridad. Esos son los tres parámetros que fijan los organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo para admitir, por ejemplo, en salud, está el servicio de salud, servicio sanitario, es lógico que tengan una limitación al derecho de huelga razonable. Razonable, ¿qué quiere decir esto? Para que conviva la huelga con esos otros derechos y no ponga en peligro, por ejemplo, la vida por la ejercicio del derecho de huelga. ¿Está? Por eso los servicios esenciales, esos que enumeraba hasta antes de la reforma de nuestra ley, eran 5 más. Ahora incorporaron un montón de servicios esenciales
prácticamente toda la actividad pública y privada, y además se hace algo que no hacía la ley anterior, que sí hace esta ley y que es absolutamente impropio de llevarlo, de regularlo en una ley a esto, porque eso depende de cada caso concreto, de establecer cuál es el porcentaje mínimo de servicios y de personal mínimo que hay que tener en cada huelga, 75 o 50% según el caso. ¿Está? Servicios esenciales, dice, o de importancia trascendental. Mezclaron dos conceptos que vienen también de OIT, un desastre. Pero bueno, entonces eso implica en los hechos que la potencia de esa huelga se vea menoscabada de entrada. Por eso decía que es prácticamente una anulación y en algunos casos anulación del derecho de huelga. Decimos, podés hacerlo, pero no va a servir para nada. Es absolutamente inconstitucional eso. Nuestra regulación nacional, la ley hasta previa a la reforma, establecía 5 servicios esenciales y la determinación de los servicios y el personal mínimo es para cada caso. Hay todo un sistema muy complejo y muy largo de explicar y que muchas veces hasta no es muy simple de entender, pero las propias partes tenían que ponerse de acuerdo respecto a los servicios mínimos para esto. Y eso siendo alineamientos internacionales, otras legislaciones, lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y demás. Ahora echaron por tierra todo eso, metieron un montón de servicios esenciales, pero que se entienda, el servicio esencial que enumera esa ley, esta ley, es al solo fin de limitar la huelga, como una limitación o restricción del derecho de huelga. Por supuesto, hay un montón de actividades o servicios que el Estado debe prestar obligatoriamente, que son importantísimos para la sociedad, pero el tema en este caso no pasa por ahí. ¿Verdad? Lo que tiene que hacer es tratarlo como tal y por supuesto que la educación es esencial y brindar herramientas para que no sea necesario tener que salir a la calle como están haciendo los docentes ahora en nuestra provincia para tener que reclamar para que se cumpla con una sentencia judicial que les ordenó a devolver parte de su salario que le quitó el gobernador el año pasado, por ejemplo. O que tenga que, pues nadie, no quieren estar haciendo huelga, ellos quieren estar en el aula, por supuesto. E imagínate ahora que están haciendo todas estas movidas que están haciendo, tener que cumplir con su trabajo, las dobles jornadas con los temas familiares, y después tener que salir a la ruta, tener que salir a la calle, ponerte en riesgo para que te pase algo, para ser reprimido, para que te devuelvan simplemente una actualización del salario, como la cláusula que se quitó el año pasado. Así que bueno, un poco eso. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu tiempo, No, pues, clarísimo, muy amable.